Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. Quiero colocar el título a mi mensaje esta mañana, se llama Altar Arruinado. Altar arruinado. ¿Cómo se llama? Altar arruinado. Lo tiene versículo 30 en adelante. Primera de Reyes capítulo 18 verso 30 dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el altar? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada por palabra de Jehová, diciendo: a Israel será su nombre. Y edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo ¿qué? Una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Qué hizo con el buey? No, pero ya antes de colocarlo sobre la leña, ¿qué hizo? Sí, lo cortó en pedazos. Hoy hay que cortar el buey en pedazos. Interesante. ¿Cuántos son bueyes aquí? No, todavía no, bueno. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo volvió a decir. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corriendo alrededor del altar también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel: sea hoy manifestado que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y respondió Jehová, para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves en ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Y allí ¿qué pasó? ¿Quién los desgolló? Elías fue el que lo hizo. Tremendo Elías. Cuando hablamos del altar arruinado, a mí me encanta este mensaje. Es un mensaje, es una historia maravillosa, porque está relatando especialmente el acontecimiento donde el pueblo de Israel estaba dividido en dos áreas, que eran los reinos del norte y los reinos del sur. En los reinos del sur, ¿cómo se llamaban los reinos del sur? Están los reinos del norte, que eran 10, y los reinos del sur eran 2. ¿Sí? Y los reinos del sur, ¿cómo se le llamaban a los reinos del sur? A ver, los teólogos aquí, por favor, ayúdenme. Mi amor, el examen hoy en panorama, los que vieron panorama bíblico y no. Julia, a ver, por favor. Jenny, sí, por favor. Tantos años en teología. Los pueblos del sur eran los pueblos de Judá, y los del norte eran Israel, así, Israel y Judá. Y cuando usted empieza a leer el Antiguo Testamento, va a encontrar que a veces se refiere a Israel y a veces se refiere a Judá. ¿Sí? Esos son los pueblos del sur y los pueblos del norte. Ahora, hay un problema muy serio, y que los dos pueblos son contaminados. Y especialmente porque a través del rey Acá, que en ese momento estaba reinando, lógicamente, y a través de la esposa, de la influencia, empezó a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Y empezaron a adorar los famosos ídolos de ¿quién? A ver, ¿cómo se llamaban esos ídolos? Los de Baal. Y ahí donde comienzan los ídolos de Baal. Y no solamente se hace una idolatría a los de Baal, sino se crea toda una escuela de gente que adora a Baal. A esto se le llamaban los profetas de Baal. Y en el mismo pueblo de Israel habían profetas de Dios, pero también habían profetas de Baal. Usted puede imaginar hasta dónde empezó el pueblo, su moral, su doctrina, su fe, su creencia, caer tan bajo. Y lógicamente entendemos que a un mal liderazgo hay contaminación.
O sea, un mal liderazgo siempre va a traer contaminación. Y lo que pasó con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, teniendo un mal liderazgo de acá, y no solamente eso, sino la influencia de la esposa, empezó a llevar al pueblo a que el pueblo empezara a tener una situación compleja y dividida. Yo creo que hay una situación, lo que está pasando recientemente con Estados Unidos, ¿sí? Estas votaciones tan complicadas y tan complejas. Algunos desde la barrera decimos, bueno, el que sea no importa. El que sea no importa, pero cuando usted empieza a profundizar un poco, usted va a encontrar que hay dos polos opuestos muy fuertes ahí. Y hay un presidente Trump que tiene muchísimas, pero muchísimas críticas durante todo el tiempo, pero para nosotros los cristianos tienen un par de dos virtudes muy interesantes. Y una de ellas es que lógicamente trabaja por la moralidad muy fuerte, va en contra de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el libre pensamiento y la ideología de género, en contra del aborto, en contra de esto, quiere meter la Biblia en la iglesia, a los colegios, perdón, que trabaja por eso, ha trabajado y ha espiritualizado lo que más ha podido en su propio. Y tenemos un presidente que hasta ahora es postulado y que lógicamente está es todo lo contrario, que él sí está entre los que lo apoyaron, todo el grupo LGBTI lo apoyó directamente, y el pensamiento, entonces uno dice, está dividido. Lo increíble es que en Estados Unidos está así, dividido el país, entre los que votaron por Trump, que Trump no pasó, y los que votaron por Biden, que ahorita pasa. Entonces uno dice, bueno, es interesante porque el pueblo está dividido. Pero está bien porque es un pueblo que no conoce a Dios, entre comillas. Pero que el mismo pueblo de Dios esté dividido en dos pensamientos es muy triste. Que el mismo pueblo de Dios esté dividido en dos pensamientos, y que hayan escuelas, y que hayan ahora profetas, y que hayan una cantidad de personas que estén adorando a Baal y que estén siguiendo a Baal, y que el pueblo no sabe si seguir a Dios o seguir a Baal, lógicamente es algo muy, pero muy triste y muy complicado. Y hay una situación que quiero que hoy comprendamos y entendamos dentro de la aplicación analógica de este texto. Y es que tenemos que entender y comprender que todos nosotros pasamos por procesos muy similares a eso. En algún momento de la vida de todos nosotros, de repente sentimos que aunque sabemos que Dios es verdadero, que amamos a Dios, que lo seguimos a Él, de repente empezamos a luchar con ciertos caminos que estamos todos nosotros batallando, con cosas correctas o incorrectas, o con caminos que poco a poco han estado ahí, se han estado viviendo en nuestras vidas, y lo cual tenemos que tomar determinación. Toda la batalla de Israel durante tantos y tantos y tantos años fue una montaña rusa entre adorar los ídolos y adorar a Dios. Adoraban a Dios y adoraban los ídolos, adoraban a Dios y adoraban los ídolos. Y todo desde el comienzo tuvo una batalla, y el pueblo de Israel tuvo una tendencia siempre a retroceder, a irse por el camino equivocado, a retroceder en Dios. Y eso era muy triste, y lo vivieron todos los reyes, lo vivieron todos los profetas, lo vivieron, y después estaba como momentos de estabilidad en que solamente estaba Dios, y luego momentos en que ya no estaba Dios y estaban en la idolatría y la adoración a dioses paganos. Y es increíble, pero hay muchos cristianos que se la pasan así también. ¿Ha conocido cristianos así? Hay cristianos que un día están con Dios, hermano, alaban, adoran, les sirven, eso, qué cosa, qué consagración, y de repente se enfrían. Y cuando se enfrían, ni oran, ni cantan, ni buscan el Señor, ni nada, hasta se apartan algunos y otra vez vuelven. Hay una costumbre en Ecuador, creo, en Ecuador nos visitamos mucho. Hay un asunto que es que el término fue que, o en Venezuela se desvió. No, está apartado, dice, está apartado. ¿Qué pasó con el hermanito? Se apartó. Y ahora no, ya volvió. Y después se volvió a apartar. ¿Y qué pasa? No, ya volvió otra vez. Y después ya se volvió a apartar. Y yo le preguntaba ya a los cristianos, decían, ¿cuántas apartadas usted ha tenido en 10 años o en 15 años de ser cristiano? Y y lo tienen como de costumbre. Y se pegan unas apartadas que uno dice, ¿cómo pues se pueden apartar tan feo? Unas apartadas en que no quieren saber nada de Dios y descarrean y hacen de todo, y de repente otra vez vuelven y otra vez se apartan. Y se la pasan apartados, regresando y volviendo. Y lógicamente esa falta de estabilidad y esa falta trae una cantidad de consecuencias muy, pero muy feas. Todos nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿cierto que sí? Pero hay algo que nosotros nunca podemos permitir, nunca, nunca, nunca. Tal vez usted y yo vamos a vivir momentos en que nos sintamos fríos. Momentos en que de repente el fuego se intenta apagar. Pero lo que usted y yo nunca podemos permitir en la vida es apartarnos. Nunca. Porque el apartarnos significa que nunca lo conocimos, que realmente nunca lo conocimos. Porque como después de conocerlo nos vamos a apartar. De repente hemos cometido errores y podemos cometer fallas, pero apartarnos de él, ¿cómo?
¿Cómo si ya somos de Él y estamos para Él? ¿Cuánto me están entendiendo eso? Y por más de que alguien diga y pase por una crisis y diga yo no quiero más con Dios y quiera alejarse, hermano, no le va a ir bien, va a entrar en crisis, porque definitivamente de Dios no se puede apartar los que ya hemos estado con el Señor. Mira a las personas que tienen a su lado y dígale: no te apartes, nunca te puedes apartar de Él. Nunca, nunca. Nunca, nunca usted y yo nos podemos apartar del Señor. Independientemente de los errores, de las fallas, de los procesos personales, nunca nos podemos apartar del Señor. ¿Cuánto lo creen así? Pero es increíble, porque el pueblo de Israel está enfrentando realmente que están divididos y se han apartado una gran cantidad de personas y están adorando a un Dios pagano. En eso está Elías, el protagonista, y de repente aparece Elías y profetiza, porque llega el juicio de Dios contra Israel y dice: bueno, yo voy a tratar y utiliza a Elías. Está en las escuelas de los profetas también, y hay muchos profetas, pero están escondidos porque empieza el rey a perseguir a los profetas de Dios y los está matando, los está acabando, porque la tendencia era: vamos a destruir totalmente a todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios. Entonces han hecho cosas horribles y terribles. Entre ellos es que persiguen a los profetas y los están matando. Pero no solamente persiguen a los profetas, han usado los altares donde eran los sacrificios y los han arruinado. Y arruinar el altar era un gran simbolismo, porque en el altar se sacrificaba. En el altar para los antiguos, las personas del Antiguo Testamento, era el lugar de sacrificio, y era el lugar donde iba el sacerdote, y era el lugar donde lógicamente buscaban de alguna manera remediar todas esas cantidades de pecados. Era un lugar honesto, era un lugar santo, era un lugar consagrado para Dios. Ahora Dios ya no estaba en ese altar, Dios ya estaba lejos, porque el altar estaba arruinado, porque ya no había sacrificio. Y no solamente eso, sino que la situación estaba compleja, y es ahí donde Elías se levanta, y el capítulo 17 lo muestra, donde Dios le habla a Elías, y ahora Elías da una palabra y hay una tremenda, ya no deja de llover sobre la tierra, hay un tremendo verano sobre la tierra. ¿Y qué sucede después? Y empieza a haber hambre, terriblemente hambre. En ese acontecimiento, y están pasando los años y el hambre es terrible, entonces Elías aparece en escena. Y cuando Elías aparece en escena, Elías aparece de una manera violenta, como debe aparecer alguien que quiere remediar lo que está sucediendo. Porque no se puede remediar algo, no se puede corregir algo de manera suave, solamente lenta. Hay momentos en que usted y yo tenemos que ser agresivos espiritualmente. No agresivos con las personas, no agresivos con la gente, sino agresivos espiritualmente. Llega un momento en que usted y yo nos tenemos que indignar y decir: yo no puedo soportar más esto, yo no puedo aguantar más esto. Mira lo que está pasando a mi alrededor, mira lo que está sucediendo con mis hijos, con mi familia, con mi hogar, con mis finanzas, con mi cuerpo, con el ministerio. No aguanto más esto. Y se levantará alguien con carácter, con temperamento espiritual, y que diga: no puedo soportar más esta situación. Entonces Elías llegó y buscó acá y dijo: esto se va a tener que acabar, vamos a elegir. Y cuando usted comienza el capítulo 18, usted va a encontrar a Elías diciendo, reuniendo a todo el pueblo de Israel, y decía: van a dejar de claudicar entre si va a ser Baal o va a ser Dios. Hoy vamos a terminar con esto. Hoy les voy a demostrar lo que tengo que demostrar, pero tengo que estar acá. Y usted conoce la historia, ¿cierto que sí? ¿Cuánto la conoce? Y de repente aparece en esta historia maravillosa un acontecimiento hermoso, poderoso, porque de repente se han reunido los 450 profetas falsos. No solamente son 450, sino cuando usted lee el versículo 24, no, perdóneme, el versículo 19, donde no solamente nombres, el versículo 19: ahora congrégame a todo Israel al monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de ¿qué? De Acera, que no solamente estaba Baal, sino ahora estaba Acera, que tenía que ver especialmente con los dioses sirios y con una cantidad de paganismo terrible. Entonces, ¿cuántos profetas en total hay? 450 y 400. ¿Cuántos son? 850 profetas falsos. Y lo reunió, y reunió al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué dijo Elías? Listo, vamos a probar esto. Ustedes van a hacer un sacrificio y le van a invocar a sus dioses de que consume ese sacrificio, y yo después lo voy a hacer. Y si sus dioses son los que van a hacer este sacrificio y lo van a consumir, entonces todos vamos a adorar a su Dios, porque entonces su Dios es real. Y a mí me encanta, porque eso se llama apologética a alto grado. Los que están estudiando teología con nosotros, ¿la apologética qué es? La defensa de la fe. Y aquí es Elías un apologista
optimista impresionante, porque dice: voy a defender la causa de Dios, voy a defender al Señor, voy a defender la verdad. Entonces, y la verdad no se defiende con teorías. Elías lleva a este grado de apologética a un hecho de un acontecimiento milagroso y poderoso. Yo no sé si usted necesita hoy un milagro. ¿Cuántos lo necesitan? Y le voy a enseñar algo que se tiene que hacer para que un milagro, para propiciar un milagro. Se tiene que propiciar un milagro. Se tiene que propiciar un fuego dentro de nosotros. Se tiene que propiciar el arreglar la situación. Entonces Elías llega y convoca a los 850 profetas y convoca a todo el pueblo de Israel y le dicen: comiencen ustedes. Y ellos mataron un buey. No había muchos bueyes, había mucha hambre, los animales eran escasos. Y ellos agarraron un buey, lo degollaron, lo colocaron en el altar de Baal que ellos sacrificaban y empezaron a invocar a sus dioses. Y empezaron desde la mañana a invocarlo y invocarlo y no pasaba nada. Y Elías, en una actitud de confianza y de seguridad, ¿qué estaba haciendo Elías? ¿Usted conoce la historia? Empezó a burlarse de ellos. Le decían: lo que pasa es que está ocupado, se fue a dar una vuelta, está en Facebook en este momento, griten más duro. Y empezó a burlarse y los otros le hacían caso. Y se degollaban y gritaban con más fuerza y clamaban y gritaban. Ahora, quiero que entiendan algo en el contexto histórico y cultural, o histórico en esa parte. Es que los profetas, ellos aceptaron el reto porque ellos ya habían hecho milagros similares a esos. Recuerdan que desde Moisés, estos brujos que también habían convertido la vara en serpiente. O sea, empieza una línea de cosas sobrenaturales. O sea, para ellos el poder, el creer que viniera fuego del cielo y consumiera el altar no era una locura. Ellos habían visto acontecimientos muy similares. Pero aquí había una batalla espiritual muy fuerte. Una batalla, porque por más de que ellos hicieron lo que hicieron, no hubo ninguna manifestación espiritual diabólica. Porque Baal y Acera y todos estos dioses paganos, lógicamente eran seres espirituales que querían y podían hacer muchas cosas, pero ellos lo detuvieron. Elías lo detuvo, no podía hacer, ellos no podían actuar de ninguna manera, porque había autoridad espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Y Elías se levanta con temperamento, con carácter de Dios, se levanta con una personalidad fuerte, agresiva, y lo reta para que ellos lo intenten, pero no lograron nada. Y entonces dijo Elías: ahora es mi turno, quiten de aquí, aquí yo voy. Y Elías se da cuenta de algo. Elías ya se ha dado cuenta, pero hace algo que a mí me gusta. Y el versículo 30 lo dice claramente. Léalo nuevamente conmigo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Estaba arruinado. Estaba hecho ruinas. No sé si usted entiende esto, pero toda persona que desea traer fuego del cielo de Dios en su vida, toda persona que desea un milagro extraordinario, toda persona que se canse, diga: yo no quiero seguir con que se indigne y diga: no quiero continuar viviendo la vida que llevo, no quiero seguir andando como otros andan, no quiero vivir esta vida. Toda persona que entra en esa actitud, lo primero que tiene que hacer es verificar cómo está su altar, cómo está el altar de Dios. Y el problema era que el altar estaba ¿cómo? Estaba arruinado, lleno de ruinas. Entonces Elías, ¿qué tiene que hacer? Empieza a hacer un arreglo y una restauración en el altar, porque Elías entiende, comprende que sin altar no hay sacrificio, sin altar no hay fuego. Tiene que arreglar el altar, tiene que arreglar el altar, tiene que corregir la ruina que hay en el altar. Y el problema que hay durante mucho tiempo es que hay muchos altares que están arruinados, y por eso no hay un mover del Espíritu Santo. Hay muchos altares que están arruinados y por eso no hay la gloria que se tiene que ver en este tiempo. Y tenemos que verificar cómo está nuestro altar. Tenemos que detectar cómo está nuestro altar. Y no estamos hablando de un altar hecho de piedras. No estamos hablando de un altar hecho de mármol, o un altar donde se coloca madera y se coloca un holocausto, un animal para sacrificar. De ese tipo de altar no estamos hablando. La Biblia dice que ya Jesús pagó el precio y Él fue el Cordero Inmaculado que murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Pero ahora Jesús está dentro de nuestras vidas y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo, ya Él está aquí en nosotros. El problema del altar, y escuchen esto,
La simbología del altar es que el altar es el lugar donde se ora. El altar es el lugar donde hay intimidad. El altar es el lugar donde hay sacrificio. El altar es el lugar donde debemos estar con el Señor. Y lamentablemente el altar está simbolizando la vida espiritual. Y lamentablemente digo que cuando el altar está arruinado, definitivamente todo alrededor empieza a decaerse. Porque lo que empieza a estar firme es el altar. Yo escuchaba hace poco a alguien, a ver si recuerdo lo que decía, el que ora, dice, hay gente que cuando peca, ora. Sí, pero otro tipo de personas oran para no pecar. No sé si me hago entender. O sea, hay gente que cuando está mal es que empieza a orar. Pero es que hay unas situaciones que uno debe orar para no estar mal. Y es que definitivamente cuando el altar está arruinado, las situaciones alrededor están mal. Y lo más complicado es que en el mundo en el cual estamos viviendo, el altar empieza a descuidarse de una manera tremenda. Tremenda. Porque cuando hablamos de altar, ¿de qué estamos hablando? Del lugar de sacrificio, del lugar de intimidad, del lugar de meternos con Dios. ¿Quién entiende esto? Del lugar de meternos con Dios. Y no es fácil meternos con Dios. A esto yo le llamo intimidad, y a esto yo le llamo realmente tiempo de oración y tiempo de intimidad. Y es al cual usted y yo tenemos que luchar y pelear para que esto siempre esté avivado. Y tenemos que verificar cómo está el altar. El altar simboliza muchas cosas y quiero hablar de estos símbolos de manera breve. Mira, el altar es ese lugar donde estamos con el Señor. Es ese lugar de intimidad con Dios. ¿Cuántos tienen su altar con el Señor? Mi papá estaba trabajando durante muchos años, era altares de oración, ¿cierto? Y se trabajó y se ha trabajado durante muchos años porque la meta que se tiene es que toda persona tenga su propio altar. Y no es un altar donde yo llego y tengo una habitación y coloco, porque yo he conocido gente que idolatra lugares. Yo visité, estaba en Arauco y de repente me invita un señor y me dice, lo voy a invitar al altar que yo tengo para Dios. Ah, qué bonito. Entonces yo llego a una habitación muy linda y por aquí por un tapete hermoso, una silla, esta, la otra, había 3 sillas y ahí se siente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo, wow, increíble. Y ahí está el aceite ungido, aquí está por acá, está el candelero y empezó un poco de simbolismo, ¿sí? Y llegó, y yo iba entrando y me dijo, no entre, quítese los zapatos y arrodíllese antes de entrar al altar. Entonces yo lo sentí y le pegué una doctrinada. Porque, o sea, el altar no es lo físico. El altar tiene que hablar con ese tiempo. Lógicamente, si usted tiene un lugar donde se meta con Dios, espectacular. Y donde usted consagre para Dios, espectacular. Pero no idolatre el lugar, porque de eso no se trata. O sea, yo no puedo idolatrar el lugar, porque el altar aquí está, el templo está aquí. Hay gente que en la iglesia se porta bien, pero en la casa se porta mal. Y luego el mismo Dios que está aquí no está allá. Está allá y está acá. Y la gente cree que estas 4 paredes es el templo. El templo no son las 4 paredes. Este es el lugar de reunión de los creyentes. ¿Dónde está la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, cuidado que aquí está ahí el altar, ay, cuidado. Esto se llama tarima. Esto se llama tarima. Esto no es el altar, eso es una tarima donde predicamos y que ha sido consagrada para la predicación, espectacular. Y lo creemos y lo debemos respetar, ¿cierto que sí? Igualmente el templo está consagrado para Dios. Por eso aquí no se pueden hacer otras cosas si no sea servicios y cultos. Pero no lo idolatremos. Porque hay gente que la iglesia, ay, entró al templo, ay, sí, es una reverencia y un asunto aquí. Y eso anda pasito, ay, Dios mío. Y cuando sale de aquí es grosero y patán y bullo. ¿Acaso no lleva al Señor allá también? ¿Cuántos me están entendiendo eso? Y hay gente, ahora el altar estamos hablando del tiempo con Dios, de la intimidad con Dios, de eso que significa yo entrar en mi cuarto, dice la Biblia, entrar en lo secreto, y el Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público, y falta mucho secreto. Nos falta ese altar, revivir ese altar, revivir el secreto. La oración tiene 3 niveles. A ver, los que entienden esto, la oración tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel del esfuerzo. Es un nivel del esfuerzo. O sea, nadie que va a revivir el altar lo va a hacer sin esfuerzo. Lo va a hacer con esfuerzo. Yo le digo a usted, bueno, vamos a levantarnos a las 5 de la mañana. Para los que no saben, el año pasado tuvimos una temporada de 5 de la mañana aquí. Más o menos, ¿cuánto duramos? Como un mes, 2 meses de 5 de la mañana. Vamos a comenzar muy pronto otra temporada de 5 de la mañana. Para que vengamos aquí. Venía gente de toda parte y venía aquí a orar. ¿O por qué no? ¿Sí o no? Y uno se vendrán a pie, trotando, en bicicleta, no sé, pero eso va a hacer. Bueno, es tener ese tiempo. Y la oración, el primer nivel se llama esfuerzo.
Porque empezar a orar no va a ser fácil. Porque yo le digo, levántese a las 4, a las 5 a orar. Y usted, ay, Dios mío. Y le suena ese reloj y usted dice, oh, y lucha. ¿Cuántos luchan para eso? No, qué bueno que ustedes no luchan para eso, son perfectos en esa parte, ¿sí? Y que se levantan rápido sin problema alguno. Significa que requieren esfuerzo. Yo siempre les aconsejo que hagan viable su altar, hagan viable su asunto. ¿Qué significa? Que no se levante dormido a orar, no lo haga dormido a orar. Porque hay gente que se levanta, ay, 5 de la mañana, se acuesta en la cama, se coloca las cosas ahí, Señor. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Va a quedar cómo? Se funde en un minuto, o sea, ahí no va a quedar. Levántese, vaya al baño, báñese, cepíllese los dientes, peínese, échese perfume y entra al altar. Entra al tiempo con el Señor. ¿Quién me está entendiendo eso? Porque si usted se levanta ahí en pijamado, con gañas, con todo eso, ¿qué va a pasar? Se duerme. ¿Cuánto me comprenden hasta acá? Vamos bien, ¿cierto que sí? Eso es. El primer nivel se llama esfuerzo, apréndaselo. El segundo nivel se llama disciplina. ¿Qué es disciplina? De que aunque usted empieza a adaptar a su cuerpo, todos los días me levanto a orar, todos los días me levanto a orar, quiera o no quiera, todos los días me levanto, y el cuerpo se empieza a adaptar, a disciplinar. Y después, cuando usted solito, ya no está el reloj, solito ya usted se queda de pie, y solito ya usted sabe que tiene que ir a bañar y arreglar para entrar a la oración, y solito ya entra listo. ¿Cuánto me entienden? Vamos bien, ¿cierto que sí? Y tercer nivel se llama deleite. Ya no es ni sacrificio ni es disciplina. Ahora usted disfruta, lo necesita, lo anhela. El mejor tiempo del día es ese. El mejor tiempo del día es ese. Se acuesta con expectativa. Usted dice, Señor, vamos a estar temprano y nos vamos a encontrar. Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Y usted dice, oh, anhelo estar con el Señor. Y usted quiere estar con el Señor. Y usted, wow, y lo anhela y se convierte en un deleite. Y lo disfruta. El problema es que para muchos el altar está arruinado. Hay gente que se conforma con comunicación con Dios, o con lo que llamo comunión con Dios, que es todo el día, Señor, sí, y se va para el trabajo y está orando, y de repente por ahí se acuerda y hace Dios para arriba y Dios para abajo, pero en sí no tiene intimidad. Y una cosa es comunión y otra cosa es intimidad. Y la comunión está bien, se necesita y se requiere. Eso me ayuda a mantenerme, pero no me ayuda a crecer. O sea, todo el día usted debe estar conectado con Dios. Eso es comunión con Dios. Pero otra cosa es intimidad. Intimidad es entrar a lo secreto y meterse en lo secreto y tener una experiencia con Dios en lo secreto. Pero no va a haber fuego de Dios si yo no arreglo el altar. Y tengo que revisar si el altar está arruinado, si hay altar en mi casa, si hay altar, si nos reunimos solamente en mi casa, solamente para ver una película, o si nos reunimos para orar. Y cuando en mi casa, en mi hogar, en mi familia, solamente cuando nos reunimos es para, no se reúnen para orar, significa que en la casa está arruinado el altar. Y tenemos que revivir el altar en las casas. ¿Cuántos lo creen así? Y los que son padres aquí, usted tiene que llevar a sus hijos y le dice, ven a orar acá y vamos a revivir el altar antes de comer y vamos a orar por los alimentos. Y antes de acostarnos, no, papá, estoy cansado, tengo sueño, no me importa, te sientas ahí, vamos a orar. Y si todavía usted tiene autoridad con sus hijos, hermano, oblíguelos, aunque no quieran. Pero el altar en la casa se tiene que vivir. Eso fue, mi papá nos enseñó eso. A las 5 de la mañana, antes de las 5. Entraba a la habitación y empezaba, la oración del justo puede mucho. Era una tortura para nosotros. Y nos levantamos, papá, vamos a orar. Pero nos enseñó, porque había altar en la casa. Porque siempre vimos a mi mamá de rodillas y siempre hemos visto a mi papá y a mi mamá de rodillas levantándose. Yo entro al apartamento de ellos y mi papá está en la oficina de rodillas, hay altar. Mi mamá está de rodillas, en la noche, en la mañana están de rodillas, porque hay altar. Y en nuestra casa siempre hubo altar. Hay altar en su casa. Si está arruinado, corríjalo. Pero debe haber una disciplina entre usted y su hogar y decir, aquí vamos a orar. El problema es que estamos viviendo un tiempo donde, perdón la redundancia, el tiempo pasa tan rápido, ya hay tantas distracciones que ya no hay tiempo para eso. Donde se mantiene la gente más agotada, ¿no la ha visto? Se mantiene la gente más cansada. O sea, se levanta en la mañana cansado y está todo el día cansado. Y de repente hay el estrés del trabajo y ya no hay tiempo para hacer un altar. Y cuando el altar está arruinado, estoy abriendo puertas para que se levanten otros tipos de altares.
Y en nuestra vida se han levantado tipos de altares que no deberían estar ahí. Y cuando hablamos de tipo de altares, donde inclinamos más nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestra vida, a muchos altares: la televisión, Netflix, internet, WhatsApp, redes sociales, amistades incorrectas, cosas que estamos más dedicando a eso. Son altares que se levantan. Y el altar a Dios está como arruinado. Y no sé si entiende algo esta mañana. Creo que todos estamos entendiendo. Tenemos que arreglar el altar. Elías arregla el altar, echa agua. ¿Sabe qué significa palabra? El agua significa palabra. Palabra, agua y agua y agua y agua y agua y agua. Y muchas veces, y cada símbolo hay aquí es importante. ¿Sabe cuál es el buey del altar? Usted y yo. Somos bueyes. Somos los animales que debemos colocarlos en el altar y estar en pedazos, porque para mí el morir es ganancia. Y dice la Biblia, y esto me encanta y esto me fascina: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Amén. Significa que yo entrego aquí y yo muero aquí. Yo le digo: Señor, aquí entrego mi carnalidad, entrego mi manera de ser, entrego cosas que no debo tener, lo entrego al altar. Sin altar es muy difícil el sacrificio. El altar nos mantiene muertos. El altar nos mantiene en pedacitos para Dios. Sin altar, hermano, andamos más vivos y más carnales. ¿Quién entiende esto? ¿Sí lo comprende? Sin altar tenemos una cantidad de cosas que no hemos podido corregir, pero con altar podemos corregir cosas. El altar es necesario para que nuestra carne esté muriendo todo el tiempo, porque cuando hay altar, entonces yo llego delante al Señor y entrego: Señor, aquí está mi vida, aquí está, perdóname, me corrige, me ayuda, me crece. Altar. Esto es clave. Estamos llevando con Renzi University, con mi esposa, estamos llevando los devocionales a las 6 y la gente se levanta, y hemos tenido muchos testimonios de gente que los devocionales le ha servido muchísimo y ya lo tienen como disciplina. A las 6 están ahí. Y me gusta porque hemos podido intentar edificar el cuerpo de Cristo a través de los devocionales un poquito. Y estamos diciendo: ahí está, y lo tenemos, y le ha ayudado mucho, porque cada vez que recibimos una palabra, y cada vez que estamos en oración, y cada vez que revivimos el altar, nuestra carne la estamos colocando en sacrificio. Y estamos diciendo: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Y estoy muriendo. Hermano, ¿usted tiene su carne muy vivita? Necesita altar. Quiero terminar diciéndole una cosa. Elías arregla el altar, prepara el sacrificio, coloca el agua y se prepara para el milagro. Hace la oración y desciende el fuego. ¿Cuántos quieren fuego en sus vidas? ¿Cuántos quieren una unción grande en sus vidas? Arregla el altar. Coloca tu carne y tu vida en el altar. Coloca mucha agua, mucha Biblia, mucha palabra en el altar. Y prepárate para ser sorprendido. Le vuelvo a repetir: alista el altar, arregla el altar, corrige el altar. Saca tu tiempo y tu intimidad con Dios como una disciplina y como un deleite para Dios todo el tiempo. Coloca en ese altar tu vida todos los días. Ofrécele tu vida al Señor todos los días como el sacrificio. Aunque ya no vivo yo, vives tú, y no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Haz que ese altar tenga mucha agua, mucha agua, mucha agua. ¿Qué es el agua? Mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. Recibe, adora, canta y recibe palabra y palabra y palabra. Y en unos días de estos, hermano, Dios te va a sorprender. Va a caer tanto fuego, tanta unción, tantos milagros, tantas estrategias, tanta respuesta de Dios, que vamos a quedar sorprendidos. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Cómo tienes tu altar hoy?